Vamos a comenzar con la clase 8. Veremos el tratamiento de cuerpos rígidos en la mecánica lagrangiana. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas sometido al vínculo de la rigidez. El vínculo de la rigidez lo podemos expresar de la siguiente forma. Si este es un cuerpo rígido, este es un punto A del cuerpo rígido y este es un punto B del cuerpo rígido, la distancia entre el punto A y el B es una constante. De esta manera se define un cuerpo rígido. No obstante, vamos a recordar que esto va a ser muy útil, pensarlo como un sistema de partículas y cuando sea conveniente incluiremos el vínculo de la rigidez y posteriormente el paso al límite. Hemos visto la formulación lagrangiana para sistemas de partículas y vimos que necesitamos formular la función lagrangiana. La función lagrangiana es T menos B. T es la energía cinética del sistema y B la energía potencial. Ahora, la función lagrangiana para cuerpos rígidos se define de la misma manera, es la misma función, simplemente que la energía cinética y la potencial ya no serán para una partícula o un sistema de partículas, sino que serán para un cuerpo rígido. Entonces, vamos a ver la energía cinética para un cuerpo rígido. Sea un sistema inercial x1 y 1, z1 con origen en O1, y sea un cuerpo rígido cualquiera, donde en un punto cualquiera que llamaremos O tendremos el sistema X y Z solidario al cuerpo. Este cuerpo rígido tiene una velocidad angular omega conocida y vamos a, como estamos pensando el cuerpo rígido como un sistema de partículas, vamos a identificar una partícula arbitraria, esta, la partícula I. Esta partícula, este es O. Esta partícula tendrá un vector posición que será R sub I, que es la posición de la partícula respecto al punto O, donde se encuentra el origen del sistema de referencia. El sistema X1 y 1Z1 es un sistema inercial y el sistema X y Z, como es solidario al cuerpo y el cuerpo tiene una velocidad angular omega, este es un sistema móvil. Vamos entonces a escribir cuánto vale la velocidad de la partícula I. La velocidad de la partícula I será la velocidad de O más omega por R de I respecto de O. Acá vamos a asumir que es un cuerpo rígido, tenemos el vínculo de la rigidez, por lo tanto no va a haber movimiento relativo entre la partícula I y el origen O. Por lo tanto, el término que directamente no escribí de velocidad relativa es 0. Por lo tanto, me quedan estos dos términos. Vamos a escribir esto, vamos a escribirlo acá por un tema de espacio. Entonces, la velocidad de I será la velocidad de OX en I versor, BOI en J versor, más BOZ en K versor. Escribimos en componentes cartesianas este término. Y ahora este lo escribimos con el determinante simbólico I, J, K, primer fila, segunda fila, primero los factores, omega X, omega Y, omega Z, y tercer fila, las componentes del segundo de los factores, que es X sub I,
I sub I, Z sub I, para la partícula I. Así, la velocidad de I en X, extraigo la componente en X de esta expresión, que es este inicialmente, o al principio, y ahora que resulte en X de aquí. ¿Qué resulta en X de aquí? Bueno, mentalmente elimino esta fila y esta columna y me queda este por este menos este por este. Este subdeterminante es entonces omega I por ZI más omega I por ZI menos omega Z por I sub I. Esta es la componente en X de esta velocidad, que es la velocidad absoluta de esta partícula I. La componente en I será V0I, y ahora lo que resulta, elimino esta y ahora es, como hay un signo menos, ya sabemos, es este por este, omega Z por XI, omega Z por XI, menos omega X por ZI, menos omega X por ZI. Y finalmente, la componente en Z será V o Z más, elimino este y este, es este por este, omega X por I sub I menos omega I por X sub I. Omega I por X sub I. Acá tengo entonces escritas en componentes X y Z la velocidad absoluta de la partícula I. Vamos a buscar la energía cinética. La energía cinética de un cuerpo rígido, la energía cinética de un sistema es la suma de las energías cinéticas de sus partículas. Entonces, la energía cinética para el sistema, que va a ser este cuerpo rígido, será la sumatoria en I de igual a 1 hasta n, si suponemos n partículas, de 1 medio de mi por v sub I cuadrado. Sumamos las energías cinéticas de cada una de las partículas de este cuerpo rígido. Bueno, v sub I, la velocidad instantánea al cuadrado, la puedo escribir como los cuadrados de sus componentes. Entonces, esto es la sumatoria igual a 1 hasta n de 1 medio de mi. V sub I cuadrado será la suma de sus cuadrados, v sub I x cuadrado más v sub I cuadrado más v sub I z cuadrado. Y ahora sustituyo los segundos miembros aquí, aquí y aquí. Entonces, la energía cinética, el 1 medio, que es constante, lo escribo afuera, 1 medio de la sumatoria igual a 1 hasta n de mi. Bueno, esto al cuadrado, v0x más omega I z sub I menos omega z I sub I cuadrado más V0I más omega z por X sub I menos omega X por Z sub I cuadrado más V0Z más omega X I sub I menos omega I por X sub I cuadrado. Y acá el corchete va allí. Bueno, hay que desarrollar el cuadrado de los trinomios. Tengo un trinomio al cuadrado, bueno, y así. Y ordenar esta expresión algebraicamente. Bueno, haciendo eso nos va a dar lo siguiente. La energía cinética será la sumatoria en I. Para simplificar, no voy a escribir la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, sino entendemos que es eso y voy a escribir la sumatoria en I simplemente. Voy a escribir un poco menos.
la sumatoria en I de 1/2 de MI por I sub I cuadrado más Z sub I cuadrado por omega X cuadrado más la sumatoria en I de 1/2 de MI por X sub I cuadrado más Z sub I cuadrado por omega I cuadrado más la sumatoria en I de 1/2 de MI de X sub I cuadrado más I sub I cuadrado por omega Z cuadrado. Seguimos, pero ahora con signo negativo, menos la sumatoria en I de MI por XI por I sub I por omega X por omega I, menos la sumatoria en I de MI por I sub I, Z sub I, por omega I por omega Z, menos la sumatoria en I de XI, Z sub I, por omega X por omega Z. Ahora vienen signos positivos, más V0x que multiplica a omega I por la sumatoria en I de MI por ZI menos omega Z por la sumatoria en I de MI por I sub I. Ahí va el paréntesis. Más V0i, se abre un paréntesis, omega Z por la sumatoria en I, MI XI menos omega X por la sumatoria en I, MI Z sub I, más V0Z que multiplica a omega X por la sumatoria en I de M sub I por I sub I menos omega I por la sumatoria en I de MI X sub I. Bueno, hagan todas las cuentas y se van a encontrar que van a llegar a esta expresión. Vamos a recordar la definición de centro de masa. Entonces, el centro de masa es un punto de un sistema que se define, o sus coordenadas definen la posición del centro de masa, y estas coordenadas vienen escritas por x de g, la sumatoria en I de la sumatoria de x sub I por x sub I dividido la sumatoria en I de los MI. Así se define la posición del centro de masa, o la coordenada en X del centro de masa. De forma similar, la coordenada en Y del centro de masa se define como la sumatoria en I de M sub I por I sub I dividido la sumatoria en I de los MI. Y la coordenada en Z del centro de masa se define como la sumatoria en I de los MI por los ZI para cada una de las partículas dividido la sumatoria en I de los MI. Observemos que, por ejemplo, esta sumatoria que tengo acá, la tengo acá en el numerador. Esta que tengo acá, la tengo acá en el numerador. Bueno, y así. Entonces, vamos a escribir de acá que esta sumatoria, que interviene, por ejemplo, acá, la sumatoria en I de los MI por los XI, es, fíjense, este denominador es la sumatoria de los MI, pero la sumatoria de los MI es la masa total del sistema. Entonces,
la vamos a llamar M, simplemente sin subíndice, que es la masa total. Vamos a hacer la aclaración. Esto es M, masa total, la suma de las masas de cada una de las partículas. Bueno, lo mismo para el resto, ¿no es cierto? Esto es M y esto es M, masa total. Entonces, esta suma paso la masa al otro miembro y es masa por X de G. Así el numerador de esta fracción, que es la sumatoria en I de los MI por los I sub I, será la masa por la I de G, la componente en I del centro de masa. Y bueno, y así esta, la sumatoria en I de los MI por los Z sub I, será la masa por ZG. La masa por ZG. Entonces, esto y esto lo encontramos aquí, lo encontramos aquí, lo encontramos aquí, aquí, aquí y aquí. Sustituimos entonces este por este por este, bueno, y así sustituyo en donde está subrayado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el paso al límite. Vamos a sustituir y simultáneamente vamos a hacer el paso al límite. El paso al límite es decir, bueno, vamos a imaginar que este sistema de partículas, que es el cuerpo rígido, este sistema de partículas tiene una cantidad muy grande de partículas. Matemáticamente podemos decir tiende a infinito, muy grande. Entonces, las MI, no las M sin subíndice, porque las M sin subíndice es la masa total, ya se hizo esta operación. Pero las MI tienden a un valor muy pequeño y será el diferencial de masa. Y las sumatorias, que se extienden a un número infinito de términos, serán las integrales. Entonces, en el paso al límite, las masas serán los diferencial de masa y las sumatorias serán integrales. Entonces, reescribo esta expresión en el paso al límite y la energía cinética será, fíjense, la integral en el volumen de 1/2. Y otra cosa más hay que decir. Cuando hago el paso al límite, las coordenadas discretas, que son las coordenadas de una partícula dada, se transforman en coordenadas continuas. Repito porque esto es muy importante. En el paso al límite, las masas se transforman en el diferencial de masa, las sumatorias en integrales y las coordenadas discretas en coordenadas continuas. Entonces, esto es I cuadrado. Acá vamos a sacar el 1/2 afuera. 1/2. La integral en el volumen de I cuadrado más, estoy acá, más Z cuadrado, diferencial de masa. Sigo. Bueno, hago lo mismo aquí. Me falta por omega x cuadrado. Por omega x cuadrado. Ahora sí sigo. Más 1/2 de la integral en el volumen de x cuadrado más z cuadrado, x cuadrado más z cuadrado, diferencial de masa por omega y cuadrado. Omega y cuadrado. Más 1/2 la integral en el volumen xy tengo. X cuadrado más y cuadrado, diferencial de masa por omega z cuadrado. Ahora empiezan este segundo renglón. Menos la integral en el volumen de x y diferencial de masa por omega x por omega y. Menos, estoy ahora acá, la integral en el volumen
de I por Z por diferencial de masa por omega I por omega Z, menos la integral en el volumen de X, Z, diferencial de masa, por omega X por omega Z, por omega X por omega Z. Y ahora el tercer renglón, más, bueno, B0X lo escribo, B0X, entonces acá será omega I por este, que es este, por M Z de G. Omega I por M Z de G. Sigo, menos omega Z por este, es este, M I de G. M I de G. Bueno, ahora sigo, más. Acá, B0I. Omega Z por este, que es este, Mx de G, menos omega X por este, que es este último, Mz de G. Mz de G. Y el último renglón, que es este, será más B0Z, omega X por Mi de G, omega X por Mi de G, menos omega I por M X. Bueno, acá observamos que la masa la podría haber sacado factor común. Bueno, acá en esta expresión, ¿qué tenemos? Esto que está aquí es la definición de momento de inercia Ix. Esta integral que tengo aquí es la definición del momento de inercia I sub II. Esta integral que tengo aquí es el momento de inercia IZZ. Esta integral que tengo aquí es el producto de inercia IXI. Esta integral es el producto de inercia I sub IZ. Y esta integral es el producto I sub XZ. Volvamos un instante aquí. ¿Sí? Esta la obtuvimos a partir de una expresión ya borrada allí, pero aquí estoy viendo que me falta un término. Cuando ustedes verifiquen esto van a ver que acá falta un término que es la sumatoria en I de 1/2 de VO0x cuadrado, falta el cuadrado de la velocidad del punto O, más V0i cuadrado más V0z cuadrado. Y me queda 1/2 de la masa en realidad. 1/2 de la masa por ese término, más, bueno, todo esto. Me faltó ese término. Entonces, este término, fíjense que este paréntesis es la suma de los cuadrados de las componentes en X y Z de la velocidad del origen del sistema auxiliar solidario. Por lo tanto, es la velocidad de O al cuadrado. Así que este término lo vamos a agregar aquí, que me estaría faltando, que me está faltando. Vamos a sacar esto para hacer espacio. Entonces, la energía cinética es 1/2 de la masa, que la tengo allá, por la velocidad de O al cuadrado, más 1/2, y ahora el resto sigue igual. Así, esto es el XX. Bueno, corregido esto, finalmente vamos a reescribir la energía cinética para un cuerpo rígido.
Entonces, la energía cinética para un cuerpo rígido será 1/2 de la masa por la velocidad de O al cuadrado más 1/2 de IXX por omega X cuadrado. El 1/2 lo vamos a sacar factor común, aquí, 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 y estos tres que no tienen el 1/2 le agrego un número 2, más I sub II omega I al cuadrado, más I sub ZZ omega Z al cuadrado, ahora son signos negativos, menos 2I XI por omega X por omega I, que es este, menos 2 I Z por omega I por omega Z, menos 2, el último, IXZ por omega X omega Z. Me queda un poco espacio. Menos 2 IXZ por omega X omega Z. Ahí cierro el paréntesis que tiene factor común 1/2. Y me queda este último renglón, saquemos la masa factor común, entonces la masa, factor común de todo, V0X, la masa sale, queda omega I Z de G, omega I Z de G, menos omega Z I de G, ahí cierra el paréntesis, más V0I, omega Z por X de G, menos omega X por Z de G, cierro el paréntesis, más V0Z, omega X I de G, menos omega I X de G. Y cierra también el corchete. Esta es la expresión para la energía cinética de un cuerpo rígido. Esta expresión se puede simplificar en forma considerable si utilizamos como sistema de referencia auxiliar solidario un sistema centroidal solidario. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Un sistema centroidal es aquel que tiene origen en el centro de masa. Posicionamos el origen del sistema de referencia auxiliar solidario en el centro de masa. Y además lo orientamos de acuerdo a las direcciones, o lo orientamos coincidiendo con las direcciones principales de inercia del cuerpo rígido. En ese caso, los productos de inercia se me anulan y las coordenadas del centro de masa son 0, porque el origen del sistema de referencia, al ponerlo en el centro de masa, X de G, Y de G, Z de G, bueno, son 0. La energía cinética para un cuerpo rígido es 1/2 de la masa. Ahora, como hemos colocado el origen en el centro de masa, será la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de IXX omega X cuadrado más I sub II omega I cuadrado más I sub ZZ omega Z cuadrado. Esta última es la expresión para la energía cinética del cuerpo rígido con un sistema auxiliar, con un sistema auxiliar centroidal y principal de inercia.
para un sistema auxiliar solidario en realidad. Recordemos que es solidario, un sistema auxiliar solidario, centroidal y principal de inercia. Es decir, con origen en el centro de masa y además orientada a sus direcciones con las direcciones principales de inercia del cuerpo rígido. Y esta es la expresión general para la energía cinética que llamamos T del cuerpo rígido. Del cuerpo rígido. Cuando tomo un sistema auxiliar solidario en cualquier punto del cuerpo rígido que no coincide con el centro de masa. Para la energía potencial, para el cálculo de energía potencial para un cuerpo rígido, sabemos que es la energía potencial de su centro de masa. Por lo tanto, el tratamiento es casi igual al de partícula, simplemente que tenemos que visualizar el centro de masa y calcular la energía cinética del cuerpo rígido que estemos analizando como la energía cinética de su centro de masa. A modo de resumen, entonces la función lagrangiana, que es T, la función lagrangiana, que es L, es la energía cinética menos la energía potencial. La formulación genérica es la misma que ya hemos visto para partículas o para sistemas de partículas, y para cuerpos rígidos sigue siendo la misma, simplemente que ahora la energía cinética se calcula con esta expresión o esta expresión bajo esta consideración de un sistema de referencia auxiliar solidario, un sistema auxiliar solidario centroidal y principal de inercia, que normalmente es conveniente porque esta es más sencilla de trabajar que esta. Y la energía potencial es la energía potencial del centro de masa del cuerpo rígido.